y rectitud. De nada más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud. De nada más dependeré, solo en tu nombre confiaré, solo en su sangre y rectitud. Jesús, roca más dependeré en él, débiles sobre tempestad, Él es al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta yo sabré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. Es Jesús, roca fiel, fuerte en él, el débil es sobre y hallado en él yo voy a estar, vestido en su rectitud, sin mancha me presentará. Adelante, hermano Cristian. Bien. Buen día, hermanos. Es un gozo verlos. Es un gozo para mí poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, podamos seguir orando, ¿no?, por la familia del hermano Eduardo. Que Dios pueda darles consuelo en este momento y que también sea una oportunidad para que ellos puedan escuchar la palabra y puedan ver un poco de lo que él vivió en su vida y pueda ser un ejemplo para ellos, ¿no? Y sabemos que ahora el hermano está con el Señor y es mucho mejor para estar en la presencia del Señor, ¿no? Pero la familia siempre queda con el dolor, entonces oremos por ellos, hermanos. En esta mañana, hermanos, vamos a ver el libro de Ruth, y si tal vez tienen su Biblia a mano, pueden buscar el libro de Ruth, el capítulo 2. Vamos a ver desde el versículo 1 al 17. El libro de Ruth, el capítulo 2, del versículo 1 al 17. Y si tal vez ya lo tiene, hermano, si ya lo ha encontrado, puede dejarlo ahí. Vamos a orar antes de empezar. Y vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Padre amado, te damos gracias por el tiempo que estamos aquí. Gracias, Padre, porque podemos por este medio, Señor, reunirnos, alabarte, Señor, escuchar tu palabra, poner delante de ti nuestras peticiones, Señor. Y
pasar un tiempo de comunión, Padre amado. Te agradecemos, Padre, por lo que podemos hacer, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia, que nos guardas y nos proteges siempre, Señor, y aún por las cosas que no entendemos, Señor. Tú estás en control de todo y te agradecemos por eso. Seas tú siempre dándole consuelo a la familia del hermano Eduardo, Señor. Sabemos que Él está en tu presencia, Señor, y es lo mejor, Señor, que puede pasarnos a cualquiera de nosotros, pero también tú des consuelo y fortaleza a ellos, Señor, que pueda ser una oportunidad para que escuchen tu palabra, Señor, y puedas estar obrando en sus vidas, Padre. También, Padre amado, te pido por el tiempo que estamos ahora teniendo, Señor, que tú seas el maestro en este tiempo, Padre. Te agradezco, Padre, por tu bondad y tu misericordia para conmigo. Señor, sé que no soy digno de estar aquí, Padre, pero es solamente por tu misericordia y tu amor, Padre amado, que puedo compartir con mis hermanos lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, Padre. Toma el control de este tiempo, tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros y tu preciosa palabra nos ayude a entender, Padre amado, que tú puedas ayudarnos a comprender y entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Si nosotros vemos el libro de Ruth, hermanos, este libro de Ruth está aconteciendo en el tiempo de los jueces. El libro de los jueces es un periodo de tiempo en que gobiernan varias personas sobre Israel, juzgan a la nación de Israel. Pero este tiempo se caracteriza por, uno, la fidelidad de ellos por un periodo de tiempo y la infidelidad por otro periodo de tiempo. Y van progresivamente cayendo en el pecado, claman a Dios, Dios los libera y vuelven otra vez a caer en el pecado. Hasta que llega el punto en que en los capítulos finales vemos toda la decadencia moral de la nación, cómo se habían desviado de Dios, cómo se habían apartado de sus mandamientos y vemos una total infidelidad. Pero en este tiempo llega el libro de Ruth, que transcurre en este mismo tiempo del libro de los jueces, y podemos ver una figura de una persona que es totalmente diferente, que es totalmente contrastante, es todo lo contrario que se puede ver en el libro de los jueces. Y esto lo podemos ver en la declaración que hace Ruth. Y si podemos ver un poco del contexto de Ruth, ella era moabita, no era de Israel. Su suegra era Noemí. Y si vemos en el capítulo 1, el versículo 16 y 17, vamos a poder ver un poco de lo que está pasando con Ruth y Noemí. Noemí fue con su marido buscando tiempos mejores, porque en Israel en ese tiempo había mucha necesidad, había hambre en la tierra, dice. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a Moab y tenían dos hijos, Mahlón y Kelión. Ellos se casan y tienen sus dos mujeres, Ruth y Orfa. Pero al poco tiempo ellos mueren, sus dos maridos, muere el marido de Noemí y quedan las tres mujeres solas. Y Noemí decide volver a Israel. Y es así que ella decide volver a Israel y despide a sus nueras. Y ellas le dicen, bueno, Orfa le dice, está bien, yo me voy, me vuelvo a mi tierra. Y ella se queda en Moab. Pero Ruth toma la decisión de ir con Noemí. Y es una decisión totalmente que va a hacer un cambio en su vida. Y no solamente en su vida, sino va a ser algo muy importante para el pueblo de Israel. Si vemos el capítulo 1, el versículo 16 y 17, podemos ver resumida la decisión que toma Ruth. Y dice lo siguiente. Ruth, capítulo 1, el versículo 16 y el 17. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth toma la decisión de dejar su nación, dejar todo lo que conoce, y acompañar a Noemí. Y aún dice, aún la muerte será la única que haga separación entre tú y yo. Y ella se va a Israel. Y cuando vuelven a Israel, cuando llegan a Belén, la gente las ve luego de que han recorrido un largo camino para llegar a Israel, para llegar a Belén. Y dicen, ¿es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? Y Noemí les dice, no me llaméis más Noemí, llamadme Mara, porque Dios me ha angustiado
porque Dios ha hecho caer su mano sobre mí. Y ella estaba totalmente en amargura. Pero no solamente la situación de ella era difícil, también la situación de Ruth era difícil, porque ella estaba yendo a una nación que no conocía, en medio de gente que no sabía cómo iba a ser con ella. Si nosotros vemos la Biblia, podemos ver que la nación de Moab no era una nación amiga de Israel. No tenían una buena relación con los israelitas. Y es más, hasta tenían prohibido tener relaciones con moabitas, con ninguna persona de Moab. Ellos no podían mezclarse con ellos. Entonces la situación de Ruth era difícil. Y si podemos analizar su situación, otro aspecto que podemos ver de ella era que era viuda. Era viuda y su suegra también. Eran dos mujeres solas. Y para el tiempo que estamos viviendo, en este tiempo en el que se escribe el libro de Ruth, era difícil para una mujer sola poder trabajar, porque el trabajo era trabajo de campo. Y mayormente este trabajo lo hacen los hombres, porque es un trabajo pesado, es un trabajo duro. Allá en el seminario en Valle Grande nosotros trabajábamos en el campo y muchos de los hermanos trabajaban en el campo. El problema con esto era que tienes que trabajar en el campo, tienes que levantarte 5 de la mañana, 6 de la mañana, a veces tienes que trabajar en la madrugada dependiendo de lo que cosechas y estar toda la madrugada, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, regando tomate tal vez, que es lo que se riega esa hora, o lechuga, u otras verduras o frutas que necesitan que tú las cuides y estar constantemente. Y si tú trabajas en el campo, no hay descanso. No puedes darte un fin de semana de descanso, no puedes decir, voy a trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado y domingo descanso. No hay eso, porque siempre tienes que estar pendiente de qué está pasando con tu cosecha. Y por eso es un trabajo bastante pesado. Eso no quiere decir que Ruth y Noemí no podían hacerlo, pero eran mujeres viudas y era complicado para ellas en este tiempo. Otro aspecto que tenía que considerar Ruth era que ahora no solamente era ella, sino también tenía que ver por Noemí. No solamente tenía que sustentarse ella, también tenía que ver por Noemí. Tenía que ver por ella porque ella dijo, voy a ir contigo y donde quiera que tú vayas, iré yo. Y aquí podemos ver, hermanos, que hay dos mujeres en necesidad. Dos mujeres que tienen una necesidad y están necesitadas. Hay muchas cosas que en sus vidas les van a hacer falta, que hay necesidad en sus vidas. Están pasando por un tiempo de necesidad. Pero hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida, tal vez ahora más que en otros tiempos, hay necesidad. La situación no es tan fácil, pero muchas veces en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, hay necesidad en nuestras vidas, ya sea físico, ya sea material. En otros aspectos nosotros podemos ver que tenemos necesidad, pasamos por necesidad en nuestras vidas. Y si nos ponemos a pensar en nuestra situación, hermanos, realmente cuánto necesitamos nosotros de tener una relación con Dios. Cuánto necesitamos nosotros estar día a día con el Señor. ¿Cuál es la necesidad de nuestras vidas, hermanos? ¿Cuáles son las necesidades que nosotros tenemos? El mensaje para esta mañana, hermanos, es: ¿estás necesitado? Tranquilo, Dios proveerá. Y esa es la verdad, hermanos. Cualquier necesidad que nosotros podamos pensar o que venga a nuestra mente, el Señor la va a proveer. Cualquiera que sea ella, ya sea en lo material, ya sea en lo espiritual, ya sea en la salud, en la familia, en las decisiones que debo tomar, Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos y proveernos, sea cual sea nuestra necesidad. Podemos ver la situación de Noemí y de Ruth. Esto ilustra claramente, tenían grandes necesidades. Y si estas necesidades no eran resueltas a tiempo, el destino que les esperaba a ellas era muy difícil, era muy triste.
Pero hermanos, eso nos lleva al primer punto de esta mañana. Sí, tenemos necesidad. Sí, pasamos por necesidad. Y realmente siempre necesitamos algo. El alimento, el abrigo, el trabajo, la salud, la familia, sabiduría para tomar decisiones. Pero hermanos, el primer punto es que Dios conoce todas nuestras necesidades. Dios conoce todas y cada una de nuestras necesidades. No hay nada que escape de su control. Él conoce cualquier necesidad, por más mínima que sea. Él sabe lo que yo necesito, no lo que deseo, no lo que quisiera tener, pero lo que realmente necesito. Dios lo conoce. De antemano, ya lo sabe. Aún antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe. Y si vamos al capítulo 2, del versículo 1 al 5, vamos a ver cuál era la situación de Ruth, cuál era la situación de Noemí, y qué es lo que Dios estaba haciendo, y por qué Dios conocía su necesidad. Vemos el capítulo 2, el versículo 1 de Ruth. El versículo 1 dice lo siguiente: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. En este versículo solamente está haciendo mención de que ellas tenían un pariente rico, el cual se llamaba Booz. No está diciendo que ellas lo fueron a buscar, no está diciendo que Noemí le dijo, ve y busca a Booz. En ningún momento dice eso. Solamente hace mención de que ellas tenían ese pariente. Hermanos, muchas veces en nuestra vida, aún antes de que nosotros pasemos por esa necesidad, Dios ya conoce lo que vamos a necesitar. Dios ya está planeando cómo va a cubrir esa necesidad, qué es lo que va a hacer. Y si nos ponemos a pensar muchas veces, Dios ha actuado de formas milagrosas en nuestra vida. Y Dios lo hace así porque Dios provee para nosotros. Dios es grande, Dios es poderoso y Él provee todo lo que necesitamos. Y eso es real. Esa es la verdad. Dios siempre está proveyendo para nosotros todo lo que necesitamos. Y aún antes de que nosotros pasemos por la necesidad, Él ya sabe qué es lo que va a hacer. Y aquí vemos a Ruth y Noemí. Ellas tenían un pariente y él se llamaba Booz. Y no solamente un pariente que podía redimirlas, que podía ayudarlas. Él era rico. Dios hace las cosas de una manera que nosotros no pensamos. Sus formas son misteriosas y sus formas de actuar no las podemos comprender. Pero Él hace las cosas así porque es Dios. Y vamos al versículo 2. Y esta es la situación de Ruth y Noemí. Ruth, el capítulo 2, el versículo 2 dice lo siguiente: y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Si vemos, hermanos, aquí, Ruth no le dice, voy a ir al campo de Booz, voy a ir a trabajar con ese pariente rico. Ella le dice, iré a recoger espigas y aquel a cuyos ojos hallaré gracia. O sea, ella estaba yendo confiando solamente en Dios tal vez, porque vimos la decisión que ella tomó y ella no sabía qué le podía esperar allá afuera. Era moabita, era indeseada para los israelitas. Cualquier israelita podía decirle, no te damos trabajo, no puedes entrar a nuestro campo. Y ella podía morir de hambre. Pero ella dice, iré, y aquel ante cuyos ojos halle gracia, ahí voy a espigar, ahí voy a trabajar. Y Noemí le dice, ve, hija mía. Ella no en ningún momento le manda al campo de Booz. Ella le dice, ve a donde el Señor te va a mandar y donde vayas a trabajar, sea donde sea. Dios ya tenía en control todo esto. Y hermanos, muchas veces la gente habla de, es una casualidad, es el destino, es la suerte. Y muchas veces tal vez nosotros pensamos así. Pero realmente, hermanos, no es casualidad, no es el destino, no es la suerte, es la voluntad del Señor.
que tal vez Él nos ha provisto un trabajo, que tal vez Él nos ha dado la capacidad para hacer lo que hacemos, que Él nos provee lo que necesitamos para hacer las cosas y para salir adelante, sea como sea. Y en el caso de Ruth, ella va y no sabe qué le depara el destino, no sabe qué es lo que va a pasar con su vida. Pero miren cómo Dios conoce su necesidad y qué es lo que va a hacer, a dónde la va a guiar. El versículo 3 dice, fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Si nosotros vemos, hermanos, cuando nosotros vamos a tener necesidad y pasamos muchas veces por necesidades y necesitamos cosas, Dios siempre, aún antes de que nosotros pasemos por eso, Él ya tiene todo planeado. Él ya tiene todo bajo control. Él ya sabe qué es lo que va a hacer. Ruth está saliendo, ella no sabe qué va a pasar, dónde va a ir a trabajar. Y llega a trabajar en el campo de Booz. Y por lo que se ve en el libro de Ruth, Booz era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, era un buen hombre. Y él dice, ¿quién es esa joven? Él ve y la reconoce a ella. Y dice, ¿quién es esta joven? Y el trabajador le dice, es la moabita. Es la moabita que vino con Noemí. Y él dice, estuvo trabajando desde la mañana hasta ahora. Cuando Dios hace las cosas, hermanos, Él no necesita que nosotros entendamos cómo los va a hacer, de qué manera lo hace, o por qué hace las cosas, o cómo piensa las cosas. Aquí vemos que Dios conoce perfectamente la necesidad de Ruth, conoce perfectamente la necesidad de Noemí, y Él ya está con todo bajo control, con todo listo para proveer para ellas. Solamente necesitan ellas confiar en Dios, y ya lo han hecho. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas necesitamos aprender a confiar más en Dios, dejar de confiar en nosotros, dejar de confiar en las circunstancias, dejar de confiar en tal vez todo lo que nos rodea. Y ahí es cuando Dios nos va a llevar a suplir nuestra necesidad de la manera que Él quiere. A veces nosotros, hermanos, nos apresuramos y pensamos, bueno, le voy a dar una mano a Dios, le voy a ayudar. Tal vez necesita ayuda y realmente, hermanos, Dios no necesita nada de nuestra ayuda. Su plan es perfecto. Y si somos obedientes y si confiamos en Él y si esperamos en Él a pesar de la adversidad y lo difícil que pueda ser el momento, no vamos a cometer errores. Había un misionero en la China que él se llamaba Hudson Taylor. Y él antes de ir a la China como misionero estaba pensando, ¿dónde Dios quiere que yo le sirva? Entonces él decía, bueno, tal vez él vivía en Inglaterra y él decía, tal vez mi destino es ir a ser misionero en Escocia. Entonces estaba orando y pensando, Señor, tengo que ir a la China, tengo que ir a Escocia y bueno, necesito que proveas para mis pasajes y mis gastos y para empezar algo ahí. Y él trabajaba en una oficina con un hombre y el hombre era un muy buen jefe, pero era muy despistado. Entonces, cuando le tocaba pagar su sueldo, a veces pasaban 2 semanas, 3 semanas y recién se acordaba y le pagaba. Y bueno, él estaba ahí pensando, voy a ir a Escocia, voy a ser misionero, pero necesito, Señor, que me proveas.
Y el último mes que él tenía que trabajar ahí, estaba esperando y el hombre no le pagaba. Entonces se quedó a trabajar una semana más y tampoco le pagaba. Y esperó otra semana y no le pagaba. Y esperó otra semana y tampoco le pagaba. Entonces él llegó a estar pensando, bueno, si Señor, si tú no quieres que reciba ese dinero, necesito ese dinero, tengo que pagar mis alimentos, tengo que pagar mi alquiler y tengo planes que hacer, cosas que hacer, tengo que viajar y yo quiero irme ya. Y estaba en eso, entonces el Señor, una noche había un hermano que estaba muy enfermo y él apenas tenía un penique y ese penique lo estaba guardando para comer al día siguiente, la última comida, porque después de eso no tenía dinero. Y él agarró el penique y fue donde ese hermano. Y el hermano estaba enfermo, no tenía trabajo. Su esposa estaba triste, mal, preocupada. Tenían 3 pequeños. Y la hermana le dijo, hermano, por favor, ore, porque Dios provea para nosotros. Y él oró y dijo, bueno, Señor, provee para esta familia. Yo sé que eres un Dios grande, un poderoso, proveedor para todos tus hijos. Y yo sé que vas a obrar. Te agradezco por lo que has hecho. Provee para esta familia, Señor. Estamos agradecidos por todo. Pero él sintió que en su corazón el Señor quería que él deje ese penique a esa familia. Y él no lo hizo. Terminó de orar, les confortó un poco y se fue. Y andando por la calle, bueno, él dijo, si realmente creo que Dios provee y es verdad, ¿por qué no fui capaz de dejar ese penique a esa familia? Porque lo necesitaban más. Y yo sé que Dios va a proveer. Entonces, él volvió a la casa y les pidió perdón y dijo, hermanos, yo debía dejar esto. Es para ustedes, porque yo sé que Dios va a proveer. Volvió a su oficina y no tenía nada de dinero. Al día siguiente tenía que pagar el alquiler de su cuarto, tenía que comprar alimentos, pero no tenía nada. Y sabía que su jefe no se iba a recordar de el dinero que tenía que pagarle. Entonces él dijo, bueno, no quiero pedirle dinero, no soy así. Entonces lo que él hizo, hermanos, fue que fue a su cuarto y dijo, Señor, yo sé que tú provees, yo sé que tú vas a hacer algo y confío en eso y voy a esperar. Y sea cual sea tu respuesta, te agradezco por lo que vas a hacer. Al día siguiente, llegó temprano a su casa un hombre, tocó la puerta y era su pastor. Y le dijo, hermano, alguien ha mandado dinero. Y es un hermano que vive en otro lado de Inglaterra, pero ha mandado esto. Y dijo que es lo que Dios te está mandando, la respuesta de Dios, tu provisión. Él sacó el dinero y era la cantidad exacta para pagar el alquiler y para comprarse alimentos. Poco tiempo después, el jefe, él le dijo, yo sé que tú quieres ir a Escocia, pero he estado juntando tu sueldo y le he aumentado un poco más para que tú puedas ir a la China y puedas ver la situación ahí y puedas ver si tal vez Dios tiene otros planes para tu vida. Él fue a la China. En la China, él conoció a su esposa, se casó, empezó su obra misionera, estuvo años trabajando ahí, inició una gran obra misionera en la China. Pero hermanos, a veces nosotros nos apresuramos y cometemos errores. Pero cuando esperamos en Dios, Él conoce perfectamente nuestra necesidad, conoce perfectamente lo que necesitamos y lo va a proveer en su momento y de la forma que nosotros necesitamos, no como pensamos, porque los pensamientos de Dios son mejores de lo que nosotros pensamos. Y sea cual sea la necesidad, Él lo provee. Volvemos al libro de Ruth y vemos lo que dice más adelante. Vamos a ver el capítulo 2, el versículo 6 al 10.
Ruth tenía necesidades, pero tenía necesidades físicas, con qué alimentarse para sobrevivir. Y Dios ya conocía que ella iba a tener esas necesidades. Y cuando Dios conoce nuestras necesidades, hermanos, va a proveer para las necesidades físicas. Si vemos el versículo 6 al 10, dice lo siguiente. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Aquí podemos ver la necesidad que tenía ella, hermanos. Ella tenía necesidades físicas. Ella necesitaba trabajar, necesitaba sustentarse. Cuando está hablando aquí de espigar, cuando está diciendo que ella estaba espigando tras las gavillas, esto se hace con el trigo y la cebada. ¿Qué es lo que tú haces? Cuando estás ahí trabajando, tienes que agarrar, cortar todo ese grano, cortar todo lo que produce la tierra y tienes que amontonarlo en montoncitos. Lo amontonas en montoncitos y lo vas dejando cada 2 metros, cada 3 metros, montones paraditos. Y siempre cuando tú vas cortando eso, quedan unos cuantos botados. Entonces, para ese tiempo, lo que hacían las personas era para las viudas ahí, para que ellos puedan recogerlo. Pero cuando uno trabaja en el campo, hermanos, normalmente no se desperdicia nada. De alzar todo lo que se produce, no le iba a ir tan bien. Pero aquí Booz le dice, no te preocupes, dice. En el versículo 8 dice, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Él está dando la autorización para que ella pueda venir y trabajar en su campo. Ella ya va a tener sustento. Mientras dure la cosecha puede estar con él. Puede trabajar en su campo. Y eso es mucho mejor de lo que ella hubiera pensado. Y a veces trabajando en el campo, hermanos, siendo mujer, es igual peligroso. Porque no todos tienen el mismo corazón. No todos los hombres tienen el mismo carácter. Hay algunos que son malos, que son abusivos. Pero aquí Booz le dice, oye, hija mía, es una expresión de afecto, es una expresión de cariño. Él la quiere proteger. No, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas, donde trabajar, donde estar segura. Y no solamente eso, no solamente va a proveer para lo físico, porque Dios está obrando a través de esto. El versículo 9 dice, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Él está proveyendo todo lo que necesita para hacer su trabajo. Cuando tú vas a trabajar al campo y entras a trabajar al campo de otras personas, normalmente no son tan amables como para darte agua. A veces tienes que estar todo una mañana trabajando y al mediodía llega la hora de comer. Y no hay jefes así que te traten tan bien como vos, que te digan, ve a comer, ve a espigar con mis criadas, ve y toma agua cuando quieras. Y los criados no te molestarán, porque yo les he dado la orden. A veces no es así el trabajo, no es tan fácil.
Pero aquí, hermanos, podemos ver que la mano de Dios está obrando para proveer todo lo físico que ella necesita. Todo lo que ella necesita, Dios lo está proveyendo a través de vos, porque eso está dentro de sus planes, porque Dios conoce su necesidad. Y eso va a ser un alivio para Ruth. Pero hermanos, Dios no solamente se ocupa de lo físico. Es necesario tener sustento y abrigo, tener el trabajo para mantener a nuestra familia, para mantenernos a nosotros mismos. Eso no es todo. También tenemos necesidades espirituales. Hay necesidades físicas que Dios va a proveer, pero hay necesidades espirituales que también Dios va a proveer. Si vemos el versículo 11 al 13, el versículo 11 al 13 dice, en el libro de Ruth, el capítulo 2, el versículo 11 al 13, en el versículo 10 vemos la expresión de ella. Entonces, bajando su rostro, ella se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ella sabía que la condición de extranjera era una condición que ella le desfavorecía mucho, y peor en Israel, y peor de una nación enemiga. Pero la respuesta de Booz dice lo siguiente, en el 11, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. En las palabras del versículo 3, hermanos, podemos ver cuál era la condición de ella. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida estamos igual que Ruth? Estamos pensando, tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades espirituales. Hay necesidades que solamente Dios puede cubrir. Hay necesidades que solamente se pueden cubrir de una manera espiritual. Al ser hijos de Dios, al tener una relación de hijo a padre, nosotros podemos ver que solamente nuestro Padre puede cubrir esa relación. Nuestro Padre puede cubrir esa necesidad espiritual que tenemos. Ruth estaba sola, desamparada, pero sí había puesto su confianza en Dios. Sí había confiado en el Señor. Y ahí está ella con su confianza puesta en Dios, sin saber qué va a pasar en su futuro, pero ha puesto su fe en Dios y confía en Él. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, desde el momento en que hemos puesto nuestros ojos en Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, no tenemos necesidad de tener una relación con Él? No tenemos esa necesidad de fortalecer nuestra vida espiritual, de acercarnos más a Dios, de dejar que su mano esté obrando en nuestras vidas, de dejar que Él supla nuestra necesidad espiritual. Necesitamos crecimiento espiritual, necesitamos madurar espiritualmente, necesitamos mejorar en nuestras vidas, ser más a la imagen de Cristo y menos como nosotros. Pero Dios ya conoce esa necesidad, conoce ese anhelo, ese deseo que nosotros tenemos y lo va a suplir y lo quiere suplir. Nosotros nunca podemos decir que Dios se aleja de nosotros. Tal vez nosotros sí, pero Él está ahí, permanece siempre a nuestro lado, cuidándonos y protegiéndonos y ayudándonos, aun cuando nosotros no queremos o no decimos que no necesitamos de su ayuda. Y somos tercos y testarudos y no vemos nuestra necesidad. Pero aquí vemos a Ruth. Ella, en medio de toda su necesidad, puso su confianza en Dios, puso su fe en Él, y Él está ahí para responderle. Él está recompensando su obra. Y cuando vemos el versículo 11, Booz le dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes.
Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cuando nosotros, hermanos, nos necesitamos, nos acercamos a Dios en necesidad espiritual, Él reconoce que tenemos necesidad y va a suplir todo lo que nos haga falta espiritualmente, en nuestra vida espiritual. Nos va a ayudar en todas nuestras debilidades, en todas nuestras luchas, en todas nuestras batallas, en cualquier cosa que yo necesite espiritualmente. Si necesito crecimiento, sabiduría, guía para cuidar a mis hijos, para cuidar a mi familia, para llevar a mi familia a los pies de Cristo, Él lo va a hacer. Si tal vez necesito preparación para llevar a otros a los pies de Cristo, lo va a hacer, me va a capacitar. Si quiero servirle en su obra, Él lo va a hacer, porque Él va a suplir cualquier necesidad espiritual. Si nosotros reconocemos nuestra necesidad espiritual, Él viene en nuestra ayuda y siempre lo hace, hermanos. Él siempre responde, porque esa es la necesidad más grande que nosotros tenemos en nuestra vida. Tener a Cristo obrando en nuestras vidas hace un gran cambio en nuestra eternidad. Esa es una gran necesidad y es lo principal para nosotros. Por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Eso es verdad. Pero no solamente, hermanos, Dios cubre las necesidades espirituales, las necesidades físicas. Dios lo hace abundantemente. Si podemos ver los versículos 14 al 17, hermanos, para terminar. El capítulo 2 de Ruth, los versículos 14 al 17, podemos ver la gran provisión de Dios. Su provisión es abundante. Nosotros tenemos necesidad física o espiritual, pero su provisión es abundante. El versículo 14 y 17 al 17 dice, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Ruth está en gran necesidad, pero ella está confiando en que Dios le va a proveer. Y Dios ya está proveyendo sus necesidades físicas, sus necesidades espirituales. Pero esa provisión, hermanos, cuando Dios provee, es grande, es abundante. No podemos entender cómo Dios hace las cosas, cómo provee tan abundantemente para nosotros. Él es dueño de todo lo que hay en el mundo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Creador. Y Él puede proveer perfectamente cualquier cosa que necesitemos, abundantemente. Aquí vemos algo importante. Luego, en el versículo 15, vos da la orden a sus empleados, a sus trabajadores, diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Vos ya le ha garantizado que ella puede ir a trabajar ese campo, que la va a proteger, que comida no le va a faltar mientras trabaje. Y ahora, gracias a la obra de Dios en la vida de estas dos personas, Booz y Ruth, Él va a proveer para ella abundantemente. Cuando vas recogiendo, hermanos, cuando tú vas recogiendo, se hacen los montones de trigo, cebada, se los dejan apilados en montoncitos, parados, y los que van por delante cortando y amontonando, ellos normalmente no tienen que dejar caer casi nada. Si pueden no hacer caer nada, es mucho mejor. Pero aquí, Ruth no solamente puede recoger lo que cae. Vos les dice a sus criados, dejad caer un poco para ella. Ruth tenía su provisión asegurada.
Y en el versículo 17, hermanos, dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Estos granos son pequeños. Y para tener esa cantidad de un efa de cebada serían como 60 kilos que ella pudo recoger en un día. Era mucho. Lo que recogió fue abundante. Eso le alcanzaba para preparar cualquier cosa. Ya tenía para su sustento. Por lo menos tal vez de una semana. Pero Dios, hermanos, cuando provee, lo hace abundantemente. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas hemos visto la provisión del Señor? Abundantemente. Cuando nosotros somos fieles, cuando confiamos en Él, su provisión es abundante y nunca falta. Nunca nos va a dejar morir de hambre. David lo dijo que no había visto ningún justo perecer o morir de hambre. Y esa es la realidad, porque Él es Dios. Y si Él dice que va a proveer, lo va a hacer y lo hace abundantemente y permanentemente. La vida de Ruth, hermanos, es un ejemplo para nosotros de ver que cuando estamos en necesidad, cuando estamos pasando por dificultades, Dios va a proveer. Tenemos que estar tranquilos. Dios va a proveer cualquier necesidad física o espiritual porque ella la conoce de antemano y lo va a hacer abundantemente. Espero que para nosotros sea un aliento y un ánimo, hermanos, y que podamos aprender a confiar más en el Señor y saber que cualquier necesidad Él ya lo ha solucionado, Él ya lo ha provisto y que podemos confiar y descansar en Él plenamente en medio de cualquier necesidad. Espero que esto sea de ánimo para nosotros, hermanos, y que siempre podamos confiar en el Señor en medio de cualquier circunstancia o necesidad que estemos pasando. Dios ya la conoce y la va a suplir. Vamos a orar para terminar, hermanos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por el tiempo, Padre amado. Gracias porque realmente, Padre amado, siempre tenemos necesidad en nuestra vida, ya sea física o espiritual. Gracias, Padre, porque tú suples nuestras necesidades y conoces cada una de ellas. Estamos muy agradecidos, Padre, y te alabamos y te glorificamos, Padre amado, porque tú siempre provees para nosotros y estamos muy agradecidos por eso. Ayúdanos a confiar siempre en tu palabra, a confiar siempre en tu carácter, en ti, Señor, y en tu obra, a pesar de que no lo vemos y no entendemos cómo obras tú, Señor, que podamos confiar y poner nuestra plena confianza en ti, Señor, y saber que nuestras necesidades están cubiertas, Padre. Te agradecemos por todo, Padre, y ayúdanos el resto de la semana en todo lo que hagamos y que tu mano sea con nosotros, Señor. Te damos gracias por todo, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Cristian, por la palabra, muy hermoso. De verdad que levanta el ánimo, levanta el espíritu y confiamos en nuestro amado Señor que sus promesas son ciertas. Vamos a pedir a todos los hermanos que activen sus micrófonos. Llega el momento de saludarnos, de vernos. Muy buenos días, hermanos. Hermano Daniel. Miles y miles de testimonios de mi fe en el Señor y que se ha cumplido tal como le pedí. Amén, hermano Pachito, amén. Es horrible eso, mira. Bendiciones, hermanos, que Dios les guarde toda esta semana. Bendiciones, hermana Silvia, bendiciones, hermanos. Sigamos orando por el consuelo de la familia Ortiz y sigamos orando por los enfermos que conocemos, por los hermanos en Cristo. Vayamos orando sus oraciones estén días. Esta noche tenemos culto a las 7 de la noche. Buen día, hermanos. La prédica. Gracias, Cristian. Buen día, hermanitos. Buen día a todos. Buenos días, hermanos.
Que este sea de bendiciones. Hermanito, lo estamos reuniendo esta noche a las 7 de la noche. Bendiciones, hermanos. Hasta la noche, hermanitos. Hasta la noche. Bendiciones. Ya te lo van a llevar, no te preocupes.